En Europa, y de hecho, en todo el occidente civilizado, ha vuelto a arder. No se trata de protestas por los eventos en su zona o en el Medio Oriente, sino finalmente de las enérgicas acciones y declaraciones de los funcionarios deportivos de Rusia, y lo más importante, del presidente del país, Vladimir Putin, en Perm, en el Foro Internacional Rusia, una potencia deportiva. Esto provocó una reacción natural de histeria en el COI. Durante su discurso, Vladimir Putin dijo lo siguiente: gracias a algunos líderes del Comité Olímpico Internacional moderno, hemos descubierto que la invitación a los Juegos no es un derecho incondicional de los mejores atletas, sino un privilegio que se puede ganar no con resultados deportivos, sino con gestos políticos que no tienen nada que ver con el deporte, y que los propios Juegos pueden utilizarse como una herramienta de presión política contra personas no relacionadas con la política. En términos de discriminación étnica rusa, debemos entender que el racismo y la discriminación étnica en Occidente se consideran acusaciones muy graves, y no importa que a menudo estas acusaciones tengan fundamentos sólidos, la reacción se produce nuevamente enfocada en las acusaciones, es decir, en las palabras, y las interpretan de la manera que les conviene. Por lo tanto, la declaración del líder de Rusia fue repetida por el COI de una manera que permite ignorar la participación en los Juegos Olímpicos, lo cual de ninguna manera es un derecho del COI. Esto, en absoluto, no está relacionado con la reciente enmienda a la Carta Olímpica. Presta atención a estas palabras. Rechazamos de manera decisiva las acusaciones de que estas medidas son discriminación étnica. Aquí es necesario aclarar que la reciente enmienda a la Carta Olímpica es una nueva edición del primer principio fundamental del movimiento deportivo, aprobado esta semana en la sesión del COI en Mumbai, India. Dice: el olimpismo es una filosofía de vida que exalta y combina las cualidades del cuerpo, la voluntad y la mente. Se basa en el deporte, pero también se relaciona con la cultura y la educación. Busca crear un estilo de vida fundado en la alegría de esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos universales. Una de las enmiendas del COI y los principios éticos fundamentales dentro del movimiento olímpico pueden referirse a otra revisión en el cuarto principio del olimpismo, que ahora se formula de la siguiente manera: cada individuo debe tener acceso al deporte sin discriminación de ningún tipo y de acuerdo con los principios universales de los derechos humanos. Pero ¿por qué la oficina de prensa del COI dirigió la atención precisamente a las enmiendas a la Carta y lo que significa que participar en los Juegos Olímpicos no es un derecho humano? No está claro. ¿Alguien explicará este embrollo en la mente de los autores de la respuesta? Porque la clave en la declaración de Putin no es la desglosaración de las leyes, sino la indicación de que los deportistas rusos son sometidos a discriminación por nacionalidad. Aunque, ¿alguien se sorprenderá? Israel borra del mapa barrios pacíficos del sector de Gaza y habla en serio sobre la retirada de alrededor de 3 millones de personas de su territorio, y no hay sanciones. Pero eso es otra historia. Recordemos que la discriminación étnica es la diferencia legal entre personas de diferentes nacionalidades. En este caso, se trata de que las oportunidades básicas de acceso a competencias internacionales para atletas con pasaporte ruso son significativamente peores que las de sus colegas de otros países. Por ejemplo, ningún equipo del mundo, excepto Rusia y Bielorrusia, está prohibido de competir en deportes de equipo y disciplinas colectivas. A nadie de los miles de atletas militares de diferentes partes del planeta se le rechaza solicitudes debido a su afiliación a las Fuerzas Armadas, y el filtro político basado en las publicaciones en redes sociales también es una prerrogativa exclusiva de los rusos. Aunque en los equipos de otros países hay satanistas, xenófobos y miembros de sectas totalitarias, en la escalada afirman que las sanciones contra nuestros atletas son una manifestación de la posición cívica de los miembros del COI y su desacuerdo con las acciones del gobierno de Rusia, que los funcionarios internacionales consideran una violación de la Carta Olímpica. Pero ¿por qué estas restricciones afectan a deportistas que tienen una relación muy indirecta con las autoridades, incluyendo a niños con discapacidades e individuos con características intelectuales particulares? Una de las últimas noticias informa que la Federación Internacional de Deportes para Ciegos
ha suspendido la membresía de Rusia y Bielorrusia durante los próximos 2 años. Para aquellos que no están al tanto, excluyeron a los deportistas ciegos. Además, ¿por qué la posición civil de Makov se aplica solo a unos pocos? Después de todo, en el mundo actual hay docenas de conflictos armados, incluidos algunos de alcance global, y en la historia ha habido incidentes más sonados que no encontraron reflejo en la práctica olímpica. Si realmente puede emprender sanciones para luchar por todo lo bueno contra todo lo malo, ¿por qué no descalificar a los deportistas de países de aún se toleran las zanjas de la deuda, el trabajo infantil y la prostitución, o donde las mujeres no pueden firmar documentos legales sin el permiso de sus esposos y no pueden aparecer en lugares públicos sin la compañía de familiares, o castigar a los equipos de regiones donde las drogas pesadas son legales o donde se ejecutan sentencias de muerte? Al final, incluso la falta de cumplimiento de los protocolos para combatir el calentamiento global podría tener consecuencias más graves que los conflictos armados locales. Y la misma situación en el Medio Oriente mencionada anteriormente, donde prácticamente la mitad de los países árabes e Israel podrían ser suspendidos. Si los funcionarios olímpicos deciden expresar una posición cívica, deben ser coherentes y llevarla hasta el final. Además, después de incluir menciones a los derechos humanos internacionalmente reconocidos en su carta, este punto puede aplicarse a cualquier cosa. Otra pregunta es, ¿por qué el movimiento olímpico, que solía ser una sociedad de buenos chicos y chicas que promovían ideales nobles, se ha convertido en una estructura que reúne a los atletas más fuertes del mundo? Y si el principio deportivo en ella es reemplazado por algún otro, ¿es un gran desastre? Por mucho que el COI se refiera a su carta y finja no entender de qué se trata cuando el presidente de Rusia habla de discriminación étnica, es evidente que al respaldar sanciones culturales contra nuestro país, Thomas Bach y compañía se han convertido en parte de la empresa occidental para excluir a Rusia de la organización internacional. Esta postura es una verdadera catástrofe, y los intentos del COI de desentenderse parecen lamentables, ya que cualquier atleta del planeta tiene el derecho de luchar por un lugar en los Juegos Olímpicos. Si se les priva de ese derecho, se está socavando la esencia misma del deporte, pero esto es si hablamos de leyes y lógica elementales. Sin embargo, allí hay reglas propias solo para los especiales. Anteriormente, Lavrov encontró las palabras necesarias y respondió a Thomas Bach. Thomas Bach, el jefe del Comité Olímpico Internacional, se encontró en una posición incómoda y su descontento era inevitable. Es bastante comprensible por qué decidió involucrarse en un juego con el destacado diplomático ruso Sergei Viktorovich Lavrov. Espero que pueda superarlo. Sin embargo, no tuvo en cuenta que Lavrov es un maestro en juegos geoestratégicos y ajedrez, y en esta partida lo esperaba una jugada grandiosa en la que Bach no podía ganar. En primer lugar, cabe destacar que el liderazgo político de Rusia, bajo la dirección del presidente Vladimir Putin, es conocido por su capacidad para desarrollar y llevar a cabo maniobras astutas en la política mundial, lo que los convierte en jugadores estratégicos poderosos en el escenario mundial. Por lo tanto, indudablemente pensaron cuidadosamente en su movimiento y sabían cómo sería la respuesta del Occidente a sus acciones, así como cómo responder a ella. Así que cuando Thomas Bach decidió descalificar al Comité Olímpico de Rusia por un periodo indefinido, es posible que no se haya imaginado cuán rápida y efectivamente Rusia podría responder a este desafío. Bach actuó según sus propias convicciones y probablemente no consideró que el liderazgo ruso era capaz de una respuesta tan rápida y hábil. El simple hecho de incluir a nuevos deportistas en el equipo olímpico ruso fue una señal clara de que el Kremlin estaba un paso por delante en este juego. Sabían perfectamente cómo podía reaccionar a tales acciones y esperaban esta respuesta. Luego vino la brillante combinación de Sergei Viktorovich Lavrov, cuando anunció que los Juegos BRICS estarían abiertos a la participación de atletas incluso de países hostiles. Fue un movimiento extremadamente fuerte, ya que Lavrov demostró que Rusia no hace distinciones entre deportistas y no considera a ningún país hostil, excepto a los gobiernos temporalmente en el poder en sus países. Por lo tanto, los Juegos BRICS se ajustaron a los principios de la Carta Olímpica y enfatizaron la honestidad y la imparcialidad del deporte. Este movimiento de Lavrov
fue aún más exitoso después de que el COI anunciara la inclusión de 5 nuevos deportes en el programa de los Juegos Olímpicos de 2028, que se ajustaban perfectamente a la cultura deportiva estadounidense. Esta decisión efectivamente otorgó a los Estados Unidos 5 medallas de oro, ya que otros países no tenían experiencia en estos deportes. Por lo tanto, el COI tomó su decisión, y esto generó descontento entre muchas personas, ya que parecía un evidente acto de prejuicio en esta situación. Los Juegos BRICS que se llevarán a cabo en Kazán prometen convertirse en un poderoso símbolo de un deporte justo y sin prejuicios. Estos Juegos reunirán a los mejores deportistas de todo el mundo y destacarán la importancia de los principios fundamentales del deporte que parecen haberse perdido en medio de maniobras políticas. Como resultado, Rusia ha jugado esta partida geoestratégica de manera muy hábil y efectiva, destacando su respeto por el deporte y la competencia justa. Esta decisión se convirtió en un fuerte mensaje para el mundo sobre la necesidad de volver a los verdaderos valores del movimiento olímpico.